Hay algo que los grandes medios occidentales no quieren que usted entienda esta mañana, y es precisamente eso lo que me obliga a estar aquí frente a ustedes. Mientras los titulares de la CNN y la BBC hablan de presión rusa y avances tácticos menores, lo que realmente está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania representa un cambio sísmico en la geometría de esta guerra que ningún analista de Washington se atreve a describir con honestidad. 5 aldeas clave en la región fronteriza han caído bajo control ruso en un periodo de tiempo que desafía toda la narrativa occidental sobre el supuesto estancamiento del conflicto y, lo que es más importante, la forma en que cayeron, la velocidad, la coordinación, la ausencia de una resistencia ucraniana efectiva, nos dice algo profundo sobre el estado real del ejército ucraniano, sobre la sostenibilidad de la estrategia de la OTAN y sobre hacia dónde se dirige este conflicto en los próximos meses. Prepárense, porque lo que voy a compartirles hoy no lo encontrarán en ningún otro lugar. Para entender el significado estratégico de estas 5 aldeas, hay que entender primero cómo funciona la doctrina militar rusa en este contexto específico. No estamos hablando de capturas oportunistas, de soldados que simplemente avanzan porque pueden. Estamos hablando de una operación deliberada, metódicamente planificada, que forma parte de un diseño operacional mucho más amplio. Cuando el ejército ruso identifica un punto de debilidad en la línea de contacto, no simplemente lo explota de manera impulsiva, lo estudia, lo prepara con fuego de artillería y sistemas de guerra electrónica, degrada la capacidad de respuesta del enemigo durante días o semanas antes del movimiento decisivo y luego ejecuta con una precisión que refleja décadas de doctrina militar soviética refinada y modernizada. Lo que vimos en estas 5 aldeas fue exactamente ese proceso ejecutado con eficiencia quirúrgica. Y el hecho de que Kiev no pudiera o no quisiera responder de manera efectiva nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas ucranianas. La geografía de estas capturas no es accidental. Cada una de estas aldeas cumple una función específica dentro del esquema operacional ruso. Algunas sirven como puntos de observación avanzada que amplían el horizonte de reconocimiento ruso. Otras cortan rutas de suministro secundarias que Ucrania utilizaba para mover equipo y personal hacia sectores más críticos de la línea de contacto. Y al menos una de ellas, si mis fuentes y el análisis topográfico son correctos, abre un corredor que podría tener implicaciones significativas para operaciones futuras en zonas que Kiev considera estratégicamente vitales. Esto no es análisis especulativo. Esto es geomilitar básico, el tipo de análisis que cualquier oficial de inteligencia competente debería estar haciendo, pero que aparentemente está ausente de las salas de reuniones de Bruselas y Washington. Si este análisis les está dando perspectiva que no encontrarán en los medios convencionales, les pido que presionen el botón de like ahora mismo. No lo hagan por mí, háganlo porque este tipo de contenido, el análisis sin filtros, sin agenda política, sin los condicionamientos de los patrocinadores corporativos, necesita llegar a más personas. Cada like le dice al algoritmo que esta información importa, que hay una audiencia que exige honestidad intelectual sobre un conflicto que afecta a la seguridad global de maneras que apenas comenzamos a comprender. Lo que Washington se niega a calcular es el costo acumulativo de 18 meses de operaciones de alta intensidad sobre el tejido institucional del ejército ucraniano. Hablamos de pérdidas de oficiales de nivel medio, que son, en cualquier ejército moderno, el verdadero sistema nervioso de las operaciones tácticas. Son los comandantes de compañía, los líderes de pelotón, los sargentos de Estado Mayor con experiencia real, los que convierten los planes de los generales en movimientos reales sobre el terreno. Ucrania ha perdido una generación de esos oficiales. Los reemplazos, por más valientes y comprometidos que sean, simplemente no tienen la experiencia acumulada que se requiere para sostener operaciones defensivas complejas contra un adversario que ha aprendido de sus propios errores del año 2022 y que ahora opera con una madurez táctica y operacional considerablemente mayor. Esta brecha de experiencia institucional es uno de los factores más subestimados en toda la cobertura occidental de este conflicto, y su impacto se está manifestando ahora mismo en la incapacidad ucraniana de retener estas aldeas fronterizas.
La narrativa de la OTAN sobre este conflicto descansa sobre tres pilares que se están erosionando simultáneamente. El primer pilar es la idea de que el apoyo occidental puede compensar indefinidamente las asimetrías estructurales entre Rusia y Ucrania en términos de población, industria de defensa y profundidad estratégica. El segundo pilar es la creencia de que las sanciones económicas debilitarían suficientemente a Rusia como para que su esfuerzo bélico se volviera insostenible. El tercer pilar es la suposición de que el tiempo juega a favor de Kiev, que cada mes que pasa sin una victoria rusa decisiva es en sí mismo una forma de victoria ucraniana. Cada uno de estos pilares está siendo demolido por la realidad operacional que se despliega en el frente. La industria de defensa rusa no solo se ha adaptado a las sanciones, sino que ha acelerado su producción a niveles que exceden todo lo que Occidente había proyectado. La economía rusa, lejos de colapsar, ha encontrado nuevos mercados, nuevas cadenas de suministro y ha desarrollado mecanismos de resiliencia que los economistas de Harvard simplemente no modelaron en sus proyecciones de 2022. Y aquí está la pregunta que me persigue, la pregunta que quiero que ustedes respondan en los comentarios, porque creo genuinamente que su perspectiva importa. ¿Cuándo se vuelve moralmente insostenible continuar suministrando armas a un conflicto cuando la evidencia estratégica sugiere que esas armas solo prolongan el sufrimiento sin cambiar el resultado final? Esta no es una pregunta retórica, es la pregunta central de ética geopolítica de nuestro tiempo. Hay una diferencia entre apoyar la soberanía de una nación, algo que entiendo y respeto profundamente, y convertirse en cómplice de una guerra de desgaste que consume vidas humanas por miles cada semana en nombre de objetivos políticos que se redefinen constantemente según las necesidades narrativas de Washington y Bruselas. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Esta conversación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los expertos con credenciales institucionales. Lo que los think tanks de Washington se niegan a admitir en público es que la captura de estas 5 aldeas no ocurre en un vacío estratégico. Ocurre en el contexto de una reconfiguración más amplia de las líneas de fuerza geopolítica que está transformando el orden internacional de maneras que se volverán imposibles de ignorar dentro de 12 a 18 meses. China y Rusia han profundizado su coordinación estratégica a niveles que habrían sido impensables hace una década. El sur global, esa categoría conveniente que Occidente utilizaba para referirse a naciones que podía dar por sentadas, está construyendo activamente arquitecturas alternativas de comercio, finanzas y seguridad que reducen su dependencia de las instituciones occidentales. Irán, a pesar de todas las presiones, sigue siendo un proveedor activo de tecnología que tiene aplicaciones directas en el teatro ucraniano. Y todo esto se conecta, porque ningún conflicto moderno existe en aislamiento, y la guerra en Ucrania se ha convertido en el punto de cristalización de una rivalidad sistémica entre un orden unipolar en declive y un mundo multipolar que pugna por nacer. La captura de estas aldeas, vista desde esta perspectiva más amplia, no es simplemente un movimiento táctico en un conflicto regional. Es un indicador, uno más en una serie acumulativa de indicadores de que la correlación de fuerzas en esta guerra se está moviendo en una dirección que la retórica oficial occidental no puede reconocer sin desmontar simultáneamente toda la arquitectura narrativa que ha construido desde febrero de 2022. Y esa arquitectura narrativa es demasiado valiosa políticamente para ser abandonada con honestidad. Entonces, en lugar de honestidad, obtenemos eufemismos. En lugar de análisis estratégico, obtenemos ajustes tácticos y reposicionamientos estratégicos y consolidaciones defensivas, lenguaje diseñado no para iluminar, sino para oscurecer. Permítanme hablar ahora sobre lo que esto significa para el soldado ucraniano en el campo, porque en medio de todas las abstracciones geopolíticas hay que recordar que estamos hablando de seres humanos. El soldado ucraniano que defendía estas aldeas no falló por falta de valentía. La valentía ucraniana en este conflicto ha sido genuinamente extraordinaria y merece reconocimiento sin reservas. Falló porque las condiciones estructurales en las que operaba
la escasez de municiones de artillería, la inferioridad en sistemas de guerra electrónica, la falta de cobertura aérea efectiva, la fatiga acumulada de unidades que llevan meses sin rotación adecuada, hicieron que la tarea de retener esas posiciones fuera objetivamente imposible, y esto es lo que ningún funcionario occidental admitirá públicamente, que las políticas que ellos han diseñado y ejecutado han colocado a los soldados ucranianos en posiciones operacionalmente insostenibles y que seguir prometiendo victorias que la aritmética militar hace cada vez más improbables no es solidaridad, es abandono con retórica noble superpuesta. Si llevan este análisis tan lejos conmigo, si ven valor en este tipo de perspectiva que no encontrarán en los canales convencionales, entonces les pido que se suscriban ahora. Lo que viene en los próximos meses va a acelerar. Los cambios geopolíticos que estamos discutiendo hoy van a manifestarse con una velocidad que va a dejar atónitos a quienes solo consumen la narrativa oficial. Quiero que ustedes estén preparados, quiero que tengan el marco analítico para entender lo que ven cuando lo vean. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones, porque esta historia no va a esperar. Lo que ningún modelo geopolítico occidental incorpora adecuadamente es la dimensión psicológica de la guerra de desgaste y cómo afecta la voluntad política de los actores secundarios, específicamente los aliados europeos de Ucrania. Hay una fatiga de guerra que se está manifestando no en los frentes de combate, sino en los parlamentos de Berlín, París, Budapest y Roma. Las poblaciones europeas, sometidas a la presión simultánea de la inflación energética, la crisis migratoria y la perspectiva de una escalada que podría tener consecuencias directas para su seguridad, están enviando señales a sus gobiernos que son incompatibles con el nivel de compromiso que Washington considera necesario para ganar en Ucrania, asumiendo por un momento que alguien en Washington tiene una definición coherente y estable de lo que significa ganar. La fractura dentro de la Alianza Occidental no es todavía visible en las declaraciones públicas, que siguen siendo de una uniformidad casi perfecta, pero es perfectamente visible en los patrones de suministro de armas, en las demoras, en las condiciones que se imponen, en los debates parlamentarios que se filtran a la prensa especializada cuando los portavoces oficiales no están mirando. Esta fractura silenciosa es quizás el desarrollo más significativo de los últimos 6 meses, más significativo incluso que la captura de estas 5 aldeas, aunque ambas cosas están conectadas, porque lo que la fractura silenciosa señala es que el modelo de apoyo irrestricto e indefinido que Washington articuló en 2022 tiene una fecha de vencimiento que se acerca más rápido de lo que cualquier declaración oficial reconocería. Y cuando esa fecha llegue, cuando la brecha entre la retórica y la realidad se vuelva insostenible, el ajuste va a ser brutal, no solo en términos de política, sino en términos de lo que significa para el campo de batalla y para los ucranianos que confían en ese apoyo para sobrevivir. El veredicto entonces es este: la captura de estas 5 aldeas fronterizas no es un evento aislado ni un accidente del campo de batalla. Es la manifestación visible de tendencias estructurales que llevan meses, en algunos casos años, construyéndose debajo de la superficie de la narrativa oficial. Tendencias relacionadas con el agotamiento institucional del ejército ucraniano, con la resiliencia demostrada de la economía y la industria de defensa rusas, con la fractura silenciosa dentro de la Alianza Occidental, con la reconfiguración del orden geopolítico global que hace cada vez más difícil aislar a Rusia de manera efectiva. Ignorar estas tendencias, seguir consumiendo únicamente la narrativa de los canales que tienen interés institucional en mantener una ilusión de progreso ucraniano, no es solo un error intelectual. Es un acto de complicidad con las fuerzas que prefieren que la gente no entienda lo que realmente está en juego. Si este análisis les parece valioso, si creen que más personas deberían tener acceso a esta perspectiva, entonces compartan este video ahora mismo. No porque yo lo necesite, sino porque la verdad en tiempos como estos necesita defensores activos, no espectadores pasivos.